entretenernos, no, literalmente queremos conocer a nuestro Creador, queremos conocer de dónde venimos y para qué estamos en esta tierra. O sea, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué hubo una asignación para mí? O sea, de eso se trata todo esto. Ahora, el mensaje de hoy se llama el verdadero Jesús. El verdadero Jesús restaura el reino. ¿Por qué hablamos del verdadero Jesús? Ahí, bienvenida, ya empezamos. Un saludo a Yubisay, que está conectado vía telefónica. Oh. Ya, no vaya a estar hablando, mira que estoy hablando yo. Ok, el verdadero Jesús restaura el reino. ¿Por qué hablamos del verdadero Jesús? Pastor, ¿será que hay otro? O sea, o hay uno diferente. Señores, hay un Jesús que se nos ha venido presentando y se nos ha venido planteando. A lo mejor yo estoy hablando con gente en esta mañana que cuando yo digo Jesús, la palabra que se le viene es un catirito, ojos azules, con pelo largo, con una túnica blanca. A lo mejor el Jesús que se le viene a la mente a la gente es un niñito en un pesebre con 3 reyes magos recibiendo regalos. A lo mejor yo estoy hablando aquí y a lo mejor hay gente que se le viene a la mente un Jesús colgado en un madero, derramado sangre y se ve horrible, con las cosas clavadas. A lo mejor ese es el Jesús, la percepción que tenemos del nombre Jesús. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el enfoque que cumple Jesús en mi vida? O sea, ¿cuál es el verdadero Jesús que durante mucho tiempo las religiones se han inventado, la gente ha tratado de inventarse, y a pesar de que es un nombre que hoy en día se conoce por todas partes, mucha gente aún no lo conoce? Les pregunto, ¿usted cree que lo que yo estoy diciendo sea verdad? ¿Ustedes creen que nos han vendido un Jesús que ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de verificar si verdaderamente el Jesús que nos han planteado es Jesús que aparece en la Biblia? O sea, durante mucho tiempo la gente, por la pereza, la flojera, yo vengo aquí y les digo a ustedes tal cosa y tal cosa, y usted se mantiene con eso nada más. No lo busca. O sea, y no es la idea. La idea es que usted se pueda disciplinar y conectarse al Jesús de la Biblia, no al que los ministros o lo que Hollywood dice o lo que la gente ha dicho. O sea, ¿qué esconde este libro para mí? Ay, esconde 100 polvos. Ahora, ¿qué es lo que esconde ese libro para mí? O sea, ¿qué es lo que hay? A nivel de introducción, quiero comentarles lo siguiente. Usted tiene que grabarse esto. Número 1, que todas las personas del mundo han nacido para alcanzar un propósito. 2, Dios nos creó a cada uno para resolver un problema. Número 3, hay algo que Él deseaba que se realizara y que requería nuestra existencia, la existencia de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros existe por accidente. Usted no es un accidente anticonceptivo o porque su papá llegó paloteado esa noche y no hallaba qué hacer y se acostó con su mamá y ahí viene usted. Eso no es así. Ninguno está aquí por error. Hasta en la peor situación que cualquier persona haya sido concebida, ninguno está aquí por error. Nuestro lugar en este planeta está relacionado con una misión que Dios tenía en mente mucho tiempo antes de crear el mundo. Entonces esto nos hace cruciales en el mundo, en el planeta. ¿Ves? Ahora bien, como
como les decía, hoy vamos a iniciar una serie que está enmarcada en 12 principios. Hoy vamos a hablar de los primeros 4, el próximo domingo hablamos de los otros 4 y el próximo domingo hablamos de los otros 4. Ahora, vamos a analizar el primero, principio número 1. El propósito de Jesús era doble. Es decir, Él proclamaba la llegada del reino de Dios y a través de su sangre proveer entrada al reino para que todo viniera. Vamos a leer Gálatas capítulo 4. ¿Mira aquí? Gálatas. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Está después de Corintios, Versículo 5. está antes de Éfeso, y Corintios y Éfeso está entre Génesis y Apocalipsis. Gálatas Capítulo 4, verso. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. ¿Por qué es importante entender este punto? Porque, o sea, si usted no entiende la jugada o el papel de Jesús, usted no va a valorar la medicina. Es decir, se los he dicho varias veces, Francisco, si yo te digo, Francisco, vendí mi casa y aquí está todo el dinero. Francisco me dice, pero ya va, bro, está loco. Pastor, usted tiene 2 niñas, ¿qué va a hacer yo con ese dinero? Pero si yo le digo a Francisco, Francisco, Dios te libre, me enteré que tienes un cáncer terminal y que necesitas un dinero para operarte urgentemente, yo vendí mi casa y aquí está el dinero. ¿Cómo lo recibes, hijo? No, tiene 2 hijas. ¿Ah? Uno lo intenta ayudar. Dame la caja de plus mejor. Ahora, él lo recibe distinto, ¿por qué? ¿Por qué él lo recibe distinto? Porque él entiende que lo necesita. O sea, él entiende que él necesita y que lo que yo estoy haciendo es algo loable, algo admirable, porque realmente lo estoy apreciando como persona y estoy haciendo un sacrificio para que él lo reciba. Mire, esto nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros estamos tratando de ayudar a gente que no anda buscando una ayuda, ni que tampoco anda buscando emprender una solución en su vida. Yo no he visto a ningún doctor, aquí está el doctor Padilla, a ningún doctor agarrando por el cuello a alguien y dice, mira que necesito sanarte. O tú necesitas la cura. Si él no se da cuenta que él necesita la cura, entonces él no acepta la ayuda de su doctor. Entonces, si nosotros no sabemos de dónde Carrizo fuimos desconectados, si nosotros no sabemos de qué propósito fuimos conectados, nosotros no vamos a entender lo que Jesús hizo y qué papel Él cumple para nosotros en nuestra vida. O sea, si usted no entiende que en el principio, cuando Dios creó al hombre, y entiéndase que cuando yo uso el término hombre, se refiere a masculino y femenino. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dice, te he puesto para que tengas dominio sobre la tierra. Usted tiene que entender que el Creador, Él tenía el reino de los cielos y Él era el rey ahí. Entonces cuando Él ve la tierra, Él dice, wow, yo voy a invadir la tierra y voy a hacer que lo que está en el cielo se establezca en la tierra. Por eso es que usted va a ver que en el 5º día de la creación, después que ya Dios había hecho todo, o sea, había colocado todas las cosas, Dios dice, ¿ahora qué falta? ¿Ahora qué falta? Él necesitaba en el 6º día, entonces Él construye al representante, al gobernante, al rey, ahí en la tierra. Entonces Él designa a la humanidad para estar a cargo del propósito de gobernar la tierra. Por eso le dice, te pongo para que enseñorees sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra y sobre todas las cosas. ¿Ve? Ese era el propósito. El hombre fue diseñado para tener dominio, para tener autoridad sobre lo creado.
Pero actualmente nos encontramos en una situación donde lo creado tiene dominio sobre nosotros. Es decir, estamos a la expensa, estamos en temor, estamos en duda. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos desconectados del propósito y de la función para la cual fuimos diseñados. Entonces usted tiene que entender que todo lo que Dios creó, cuando Dios lo asignó, le dio su medio ambiente también para funcionar. Usted no va a ver un pez de cajero en el banco. Usted no va a ver un perrito llevándole la contabilidad. Aunque ahí me dice, esto es un perro. Es un burro. Ahora, es importante esos puntos, es importante entenderlo. Porque a veces uno le dice, Dios tiene un propósito para mí, pero ¿cuál era el propósito? Usted tiene que hoy salir con una mentalidad clara y definida, que el propósito que Dios tenía para su vida era de que usted ejerciera dominio sobre la tierra. Entonces, el hombre, cuando el hombre desobedece, el hombre es desconectado de ese propósito. ¿Ve? Y entonces el hombre le entrega en bandeja de plata a un usurpador. Diga conmigo, usurpador. Usurpador. El usurpador se llama Satanás, el diablo. El diablo tomó lugar de algo que no le pertenecía. ¿Ve? Entonces el diablo nos vendió la idea que nosotros entonces teníamos que iniciar para poder escaparnos de todo este mal que estaba aconteciendo, era enfocarnos en el cielo. Entonces yo le tengo una noticia en esta mañana. Es decir, usted no fue diseñado para vivir en el cielo, usted fue diseñado para reinar en la tierra. El único que fue arrojado del cielo se llama Satanás por su rebeldía. Por eso él trata de vender la idea, porque es muy fácil hoy decir, hay muchos problemas, muchas cosas en esta ciudad, en este mundo, y por lo tanto vamos a orar para que Dios nos lleve al cielo de una vez. Eso es muy fácil decirlo. Eso es muy fácil decirlo. Difícil es que tú te sometas a que tú tienes un propósito que cumplir en esta tierra. Porque no hay un accidente, no hay un error en nuestra existencia. Ahora bien, vamos a leer Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Y es importante que vamos a ver, porque cuando el hombre comete ese error, comete ese pecado, inmediatamente Dios diseña un plan. Diga conmigo, un plan. Claro. Escuche esto, todas las personas del mundo han nacido para alcanzar un propósito. Entonces el propósito de Dios para nosotros es el mismo de siempre: ejercer dominio y autoridad sobre el plano terrenal bajo su reinado soberano. Ponte de pie, Nati, un momentito. Ponte de pie, hija. Hija, tu propósito está diseñado para ejercer dominio y autoridad sobre el plano terrenal bajo su reinado soberano. Hija, ¿cuál es tu propósito? ¿Ah? Gobernar en la tierra. Gobernar en la tierra. Siempre. No lo puedes repetir por favor. Esa es la idea Ejercer principal. autoridad sobre No la es tierra. gobernar a mano. Corazón no vino. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 4. No es tierra, si hubiese gobernado en la tierra. Se queda aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Automáticamente, cuando el hombre peca, el hombre se desconecta de su realidad espiritual. Entonces el hombre deja de vivir y comienza a subsistir, comienza a sobrevivir. Por eso usted le pregunta a mucha gente, ¿cómo va todo sobreviviendo? En la lucha. Y hay gente que yo le pregunto, ¿todo bajo control? Parece. Hay otro que yo le digo, todo bajo control, de lampa. Todo bajo dominio de la deuda.
Entonces su propósito eterno nunca será torcido, su perfecta voluntad se cumplirá. Desde el comienzo mismo Dios tenía un plan para resolver el problema. Por eso cuando Dios va y mira a la mujer, le dice, mira, ¿qué acabas de hacer? Bueno, ya el asunto pasó, todo pasó. Mira, yo voy a sacar de ti una simiente que va a hacer devolver todo a la normalidad. Es decir, va a restaurar todo mi plan. Y a eso lo hemos estudiado. Y eso es una simiente. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar que estaba Adán y Eva. Pronto más tengo que usar el proyector. Dice, estaba Adán y Eva. Después de Adán y Eva viene Abel y Caín. Después de Abel y Caín, ¿han escuchado hablar de Abel y Caín? Sí. Entonces, Abel y Caín. Después de Abel y Caín viene Noé. ¿Han escuchado hablar de Noé? El arca de Noé. Después viene Noé. Después de Noé viene Sem. ¿Han escuchado hablar de Sem? Ahora, Sem es de la descendencia de Noé. Sem no se nombra porque tú sabes que uno se aprende lo que más se nombra. Ahora, ¿quién era Sem? Ya voy. ¿Quién era Sem? Sem fue el padre de la fe, Abraham, el cual se llamaba Abraham. ¿Se acuerdan? El ancianito que a los 100 años se le dijo que iba a tener un hijo siendo la mujer estéril. Y la mujer tenía 100 años. Bueno, ese tiene Abraham, el cual el nombre Abraham significa padre enaltecido. Después cuando Dios lo mete en un proceso, le dice, ahora no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, padre de multitudes. ¿Ve? Porque es imposible, cuando tú te sumerges en el propósito de Dios, es imposible que tu propósito no esté ligado con multitud. Es imposible. Es imposible. O sea, siempre tu nombre, tu segunda oportunidad que Dios te va a dar en la vida para conectarte al propósito va a estar ligado con gente. Indudablemente, estés en un negocio de redes o no lo estés, indudablemente tú siempre vas a estar ligado a trabajar con gente. Por eso es que a ti te tiene que gustar la gente, porque si no te gusta la gente, estás mal. Porque ¿cómo puedes querer a Dios que no lo ves y aborreces la gente que ves? Es ilógico. ¿No? ¿Me entendieron? Sí. Ahora bien, después viene Abraham. Abraham tiene 2 hijos. Tiene a Isaac y Exaúl. Isaac y Exaúl. Después de Jacob, que se le cambia el nombre por Israel, tiene Isaac tiene a Jacob y tiene a Exaúl. Jacob tiene 12 hijos, a él también se le cambió el nombre, se le puso Israel, que significa príncipe de paz. Después él tuvo 12 hijos, entre esos 12 hijos está José. ¿Se acuerdan? José, el soñador, el que se convirtió en primer ministro de Egipcio. Bueno, entonces, este hombre, cuando él estaba gobernando en Egipto, él mandó a llamar a su familia porque se presentó una escasez en ese tiempo y él le dio alimento a su familia. Y como él vivía ahí, entonces ellos se quedaron a vivir ahí también. Después de la muerte de José, vino otro faraón y entonces él vio que el pueblo crecía y él dijo, esto ya es mucho pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Que los puso como esclavos. Los puso a vivir como esclavos. Y entonces ahí es donde viene Moisés, que Dios lo levanta para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después que viene Moisés, que era un muchacho, mira lo que pasó. Cuando él estaba pequeño, es increíble cómo tú vas a encontrar en la Biblia que siempre todos los reyes, cuando se detectaban que venía alguien grande a punto de nacer, mandaban a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso es que si tú estás cuajando un sueño y tienes menos de 2 años, defiéndelo, porque hay muchos reyes tratando de matar tu sueño. Entonces, los primeros 2 años son los más duros. Tienes que defenderlo, pelearlo, cuidarlo, tienes que protegerlo. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia de Moisés, cuando él estaba chiquito, agarró y lo metió en una cesta. ¿Se acuerda de la película? Lo lanzó al río. Y después, una de las hijas del faraón, cuando vio venir la cesta, le llamó la atención el niño porque era muy bonito y lo agarró y lo crió. Entonces, Moisés creció como un niño rico y creció como que si era familia del faraón. Después, cuando él ya grande, él
conoció sus raíces, sabía que él no era familia del faraón y que sus raíces eran del pueblo de Israel, ¿ves? Del pueblo judío. Entonces ahí es donde Dios comienza a tratar con su vida. Pero Moisés era una persona tartamuda, una persona tosca en la palabra, pero era una persona que tenía un corazón dispuesto. Por eso es que yo le digo siempre a la gente, tu forma de hablar no determinará el éxito. Tu forma de hablar no determinará el éxito. Tu corazón sí va a determinar mucho el éxito que tú vas a tener en la vida. Ahora bien, fíjese esto, cuando él comienza una relación con Dios, fue tal el punto del corazón de este hombre, que este hombre fue uno de los pocos en la Biblia que llegó a hablar cara a cara con Dios. O sea, cara a cara, o sea, así de careo a careo. No era que por email, por Facebook, por nada de eso, cara a cara, hablando con Dios. Ahora bien, después de eso Dios lo levanta y entonces donde Dios lo lleva a mover el mar rojo. El mar rojo. Entonces ahí es donde él levanta la vara y el mar rojo se abre. Hay muchos científicos hoy en día que dicen, no, casualmente en esa temporada se abría el mar rojo. O sea, pero yo digo, bueno, es increíble cómo el mar rojo se abrió en ese momento. Pero lo increíble fue que casualmente, después que el pueblo de Israel pasó, que eran millones y millones de personas que pasaron, cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, el mar se cerró. O sea, no sé si fue increíble que Dios lo abrió, pero sí sé que fue increíble que lo cerró, porque casualmente. Entonces por eso es que tú tienes que meterte en la palabra, porque la palabra te va a dar el gozo de saber y estar seguro, tener la certeza en tu espíritu, en tu corazón, con lo científico, lo que la gente hoy en día dice. O sea, tú necesitas conocer un Jesús más profundo, tú necesitas conocer un Dios más profundo que el que te ha hablado la religión. O el que tú conoces hoy en día. Tú necesitas tener un Dios real, tú necesitas que tu fe esté más fundamentada, mucho más allá de lo que la gente ha dicho. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Cuando Dios saca al pueblo de ahí, lo mete en el desierto, ellos iban a pasar ese desierto en 3 meses. ¿Sabes cuánto duraron? 40 años. ¿Por qué, pastor, duraron tanto tiempo si eran 3 meses? Por desobediente y cabezones. Por eso, sencillamente por eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que iban a estar ahí era como que un encuentro. Y después del encuentro iban a la tierra prometida. Pero entonces en ese encuentro, en vez de decidir, porque la idea de todo esto era que Dios los llevó al desierto para decir, papá, ahora yo voy a ser vuestro rey. Ustedes serán una nación santa, serán reyes, serán sacerdotes. Yo los voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra que produce leche. Ojo, que produce leche, miel, que produce, no que tiene, que produce. Hoy vamos a romper muchos esquemas. O sea, hoy tenemos que definitivamente decir en qué mentalidad estamos. Ahora bien, mire esto. Cuando Él los lleva al desierto, según ellos debían haber durado 3 meses, duraron 40 años. Y en 40 años se registró los milagros más increíbles que han existido sobre la faz de la tierra. Yo lo decía el domingo. Decía que cuando era de noche, había una nube que les protegía. Y había como un fuego que les hacía alumbrar, porque era el desierto. Era un desierto literal. Entonces, esa nube de fuego les alumbraba la noche. Y cuando llegaba el día, que estaba ese sol mamarrúo ahí, se les ponía una nube y les protegía del sol. El día que ellos se rebelaron y dijeron, pero es que en Egipto estábamos tranquilos hasta que tú nos metieras en esta locura. Se rieron, es una palabra que sembraron ahí. Emilio lo ve. Ahora bien, hasta que nos metiéramos en este problema. Ahora bien, allá comíamos, estábamos tranquilos. Entonces, inmediatamente Dios hizo llover del cielo codornices. O sea, también hizo llover pan. O sea, eran milagros increíbles.
Mira, y habían unos que estaban siempre de agayú. Este lo voy a guardar para mañana. Y agarraban, cuando al otro día en la mañana abrían el refrigerador, les salió una culebra y los mataba. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando, papá, o dependes de mí para cada día, o eso es lo que te va a pasar. O sea, cuando tú te mueves en fe, tú tienes que saber que las misericordias del Señor son nuevas cada día. No puedes estar, por eso la oración dice, Señor, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. ¿Por qué la oración dice el pan nuestro de cada día? O sea, el pan del 1, del 2, del 3, del 4, dámelo hoy 31, dámelo hoy. Y el primero vas a hacer la misma oración, dámelo hoy. ¿Me entiendes? Porque con el pasado no hacemos nada, con el futuro tampoco hacemos algo, es con el presente. Porque en el presente es donde nosotros verdaderamente valoramos la fe que tenemos, es donde accionamos la fe que tenemos. Entonces, me es increíble cómo el pueblo de Israel, sumergido en toda esa cosa, después Dios levanta a un hombre llamado Josué. Me impresiona a mí, porque casualmente Moisés abrió el mar rojo, ahora Josué abrió el mar Jordán. Y me impresiona a mí que esta vez no fue con una varita, fue con otra cosa. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que Dios nunca se adapta a los métodos. Por eso es que la experiencia es buena, pero también puede ser tu peor enemiga. Los éxitos pasados son buenos, pero también se pueden convertir en una amenaza para tus éxitos en el presente y en el futuro. Porque mucha gente se queda atrapada en los éxitos pasados. Ay, me acuerdo cuando di aquella conferencia, me acuerdo cuando entró ese gentío, y me acuerdo, ¿y qué te acuerdas? Eso ya pasó. Tienes que sumergirte en las profundidades nuevas del día a día. Estamos en días desafiantes, en días tan aguerridos. Tú no te puedes estar dependiendo del maná de ayer. Tiene que haber hoy una palabra, una renovación, una transformación en el día a día. Porque no podemos estar dependiendo de lo que ya pasó, de lo que ya se hizo, se hizo. Señores, en este tiempo tenemos una oportunidad para hacer cosas grandes. O sea, lo que hizo Aristóteles, lo que hizo Dirne, lo que hizo, todos los que hicieron ellos, no es lo que todavía falta por contarse. Hay algo que se está cocinando en este tiempo y tú tienes que formar parte de eso que se está cocinando. Sí, es. Principio número 2. Vamos a leer Mateo. Te abre la Biblia en la mitad, coge para la derecha. Ese es Mateo. Mateo. Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, 24, verso 14. 24, verso 14. El capítulo 24, verso 14. Ok. Dice, y será predicado, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya lo tienen? Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para el testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Señores, escuche esto. El reino de Dios es el centro de su propósito en la eternidad. Todo lo que Dios hace tiene que ver con reino. Cuando usted ve a Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra,
La primera palabra que pronunció es: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a dar un aplauso a la pastora. ¡Oh! ¿Cómo se llama el segundo principio? Ahora, el segundo principio es: la misión de Jesús era reintroducir el reino. La misión de Jesús. Quiero dejarles bien claro que desde que usted lee el principio y toda la historia que yo le he contado, desde Adán hasta Jesús, pasaron casi 4.000 y pico de años, por poner un ejemplo, o muchos más. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿por qué, si la venida de Jesús era tan crucial, por qué tardó tanto? O sea, ¿por qué tardó tanto? Si era tan crucial, era importante que estuviera, ¿por qué tarda tanto? Entonces, mire esto. Tarda tanto era porque Dios necesitaba tener un prototipo de lo que Él quería hacer. Fíjense que cuando hablamos de que Jesús vino en el cumplimiento de los tiempos, hablamos precisamente que Jesús vino en el momento, es decir, no vino ni más ni menos, vino en el momento exacto. ¿Por qué vino en el momento exacto? Porque específicamente cuando la República Romana comenzó a invadir a otros territorios y dejó de ser una nación romana y se convirtió en un imperio romano, y el César estaba establecido, y el César tenía toda una administración de gobierno. El César era, el reino, el imperio romano era el único que se trató de acercar a la semejanza del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el César colocaba, cada vez